Abrir el centro indica inmediatamente una intención de desarrollo activo de piezas y posibles escaramuzas tempranas en todos los ámbitos. Invitando a una temprana batalla de peones centrales, el caballo salta, listo para disputar casillas cruciales. Al ganar espacio, este avance empuja al caballo a una casilla menos cómoda, lo que obliga a las negras a considerar un contrajuego inmediato. El caballero se aventura valientemente hacia adelante, disputando inmediatamente el espacio central y preparándose para lanzar un contraataque. Anclar el centro con D4 establece una poderosa presencia de peones y abre líneas para tus alfiles. Desafiar al peón central y abrir líneas para piezas exige un cálculo cuidadoso. Desarrollar un caballo hasta una casilla natural, reforzar el avance del peón central y preparar el enroque. Desarrollar el alfil aquí inmoviliza al caballo, lo que obliga a las blancas a considerar cómo resolver esta presión inmediata. Desarrollar este alfil con calma apuntala el centro y prepara el enroque, reforzando la ventaja espacial de las blancas. Al solidificar la cadena de peones, las negras se preparan para desafiar el espacio central de las blancas y desarrollar un alfil en una casilla más activa. Garantizar la seguridad del rey abre vías para la expansión del flanco de dama y potencialmente para un empujón del peón central. Renunciar al peón abre líneas para tus piezas y tiene como objetivo alterar la estructura central de peones de las blancas. Tomar el peón central abre líneas para tus piezas y presiona el flanco de dama de las negras. Liberando el peón D, las negras abren una diagonal para la dama y liberan la columna C, anticipando un rápido desarrollo de las piezas del flanco de dama. Liberar la influencia de la dama hacia el flanco de rey ofrece excelentes perspectivas de ataque. Recuperar la presencia central del caballo es el objetivo inmediato, aunque concede cierto respiro a las piezas blancas. Iniciar una tormenta de peones para ganar espacio en el flanco de dama y presionar al rey negro. Solidificar el centro y prepararse para desarrollar las piezas del flanco de rey crea una estructura equilibrada. Controlar agresivamente los cuadrados centrales abre líneas cruciales para el juego de ataque. Al recuperar su influencia central, el caballo se aventura valientemente, impugnando la creciente estructura de peones de las blancas. Asegurar la retirada del alfil y prepararse para presionar la estructura de peones del flanco de dama. Desarrollar el alfil hasta su diagonal más activa tiene como objetivo enrocar pronto y evitar peones doblados. Desarrollar el caballo hasta su casilla más activa, preparándose para desafiar el centro e influir en el flanco de dama. Poner al rey a salvo es primordial, un principio fundamental que protege al monarca contra posibles amenazas en el tablero abierto. Preparándose para girar la torre hacia el flanco de rey, apuntando a agresivas tormentas de peones contra la posición enrocada de las negras. Al reorientar la dama hacia el flanco de rey, se prepara para posibles ataques de peón y se ofrece cierta protección a la monarca. Abrir la columna D para la torre inmediatamente aumenta la presión a lo largo de ese corredor central. Recuperar la fila central es clave, abriendo líneas claras para una mayor presión de ataque. Reforzar la estructura del flanco de dama prepara para un avance de peón, asegurando espacio y potencialmente lanzando un ataque. Las negras se enfrentan al avance del peón central, con el objetivo de perturbar el estrecho flanco de rey de las blancas y potencialmente abrir líneas para sus propias piezas. Reposicionar el caballo en D3 fortalece el centro y prepara un asalto en el flanco de rey, al mismo tiempo que defiende contra cualquier ruptura inmediata de peones. Este alfil se reposiciona en una diagonal más activa, con el objetivo de apoyar una posible expansión en el flanco de dama y teniendo en cuenta la cadena central de peones de las blancas. Consolidar la estructura de peones del flanco de dama mientras se prepara para una posible iniciativa en el flanco de dama. Esto evita una tormenta inmediata en el flanco de rey, asegura la dama y prepara para una batalla dinámica de estructura de peones. Al iniciar un reposicionamiento del caballo, esto prepara un posible control central o un ataque de flanco. Restablecer la presencia del peón central y preparar un reagrupamiento de la torre en el flanco de dama. Reunir las torres en la columna D para ejercer presión indica un deseo de consolidar y tal vez lanzar una ofensiva en la infraestructura central o del flanco de rey. Reposicionar el caballo en F8 tiene como objetivo conectar las torres y potencialmente apoyar un avance de peón en el flanco de rey más adelante.
Esta maniobra, que consolida el caballo en un puesto más central, tiene como objetivo reforzar la estructura de peones del flanco de rey y preparar potencialmente un ataque en el flanco de rey. Reafirmar la influencia central y prepararse para impugnar la columna D se convierte ahora en una prioridad. Concentrando piezas para presionar D6, observando posibles avances. Recuperar espacio y reorientar el caballo permite posibles rupturas de peones o reposicionamiento de piezas hacia el flanco de dama. Centralizar la dama fomenta la actividad de las piezas y prepara para un posible ataque en el flanco de rey al despejar la columna D. Un reposicionamiento paciente, despejando el camino para que el peón G pueda avanzar potencialmente y crear debilidades. Una retirada audaz que reorienta al caballo para un posible dominio central. Al restablecer la presión de los caballos en F6, este movimiento busca redesplegar la caballería para un asalto a la estructura central de peones de las blancas. Mover la dama al flanco de dama tiene como objetivo apoyar una expansión en el flanco de dama y prepararse para posibles rupturas de peones. Afirmando una influencia central, las negras reposicionan su caballo para crear posibles rupturas de peones y presionar al alfil fianchetto de las blancas. Reafirmar el dominio del caballo en el centro, con el objetivo de alterar la delicada estructura de peones de las negras y explotar potencialmente el peón de D6. Recapturar con el caballo desmantela la cadena de peones de las blancas, abriendo caminos para la dama y las torres de las negras en el flanco de rey. Desbloquear el flanco del rey ofrece posibilidades de ataque, aunque expone a tu monarca a la tormenta del centro. Recuperar la casilla central con el caballo después de su reposicionamiento anterior indica una intención de disputar el centro dominante de las blancas. Reactivando la influencia central de la dama, buscando explotar el caballo pasivo en D7. El intercambio de caballos abre diagonales y despeja el camino para que una torre domine potencialmente la columna D. Abrir la columna F altera drásticamente el paisaje, exponiendo potencialmente al monarca enemigo. Apuntar al débil peón D con la dama inicia ahora una lucha posicional crucial. Iniciar un asalto al flanco de dama, con el objetivo de desestabilizar la estructura de peones de las negras. Mover la torre tiene como objetivo consolidar la cobertura defensiva y potencialmente crear presión futura sobre la columna D. Creando un muro defensivo alrededor de tu rey, preparándote para una posible tormenta de peones o intercambio de piezas. Buscando reorientar a la dama hacia una casilla más activa, con el objetivo de apoyar un futuro avance o cambio de peón. Asegurar el camino hacia adelante del rey ofrece futuros avances de peones y una mejor actividad de las piezas. Al restablecer el contacto con el flanco de rey, el alfil contempla un posible puesto de avanzada en F4. Mover la dama a la columna, F abierta inmediatamente presiona al vulnerable rey de las negras y apunta al débil peón D6. Mover la dama prepara para disputar la columna D abierta y potencialmente crear un peón pasado. Abrir un nuevo camino para presionar a los debilitados peones negros del flanco de dama. Desafiar la cadena de peones de las blancas y abrir una diagonal crucial para tu alfil ofrece un contrajuego dinámico. Recuperar el caballo para una participación central activa indica una reevaluación estratégica después de que la cadena de peones se solidificara. Realinear la dama indica una intención de reagruparse y potencialmente desafiar el control de las blancas sobre las columnas centrales. Iniciar una maniobra de caballo hacia el flanco de dama, buscando casillas activas y presión potencial. Reorganizar el alfil en una diagonal más activa ofrece flexibilidad y prepara para futuras rupturas de peones. El caballo se reposiciona en una casilla más activa, observando posibles invasiones y apoyando los avances de los peones. Anclar el alfil en C7 fortalece la estructura de peones del flanco de dama y prepara para posibles avances centrales. Introduciendo un poderoso puesto de avanzada de caballos en D6, con el objetivo de alterar la estructura central de peones de las negras y crear oportunidades de ataque. Dirigido a solidificar la estructura de peones del flanco de dama y prepararse para un posible levantamiento de torre. Recuperar la columna B inicia una batalla estratégica por el control del peón central y posibles avances. Realinear la dama a D8 puede parecer pasivo, pero prepara un posible reagrupamiento de las piezas menores de las negras y evita una presión inmediata en el flanco de dama. Abrir este ala de peón crea tensión dinámica,
sacrificando potencialmente la estabilidad central en favor de la iniciativa en el flanco de dama. Romper la cadena de peones abre líneas críticas para el contrajuego en el flanco de dama. Esta reubicación de la torre en la acción central activa la pieza y la prepara para disputar la columna abierta, un elemento fundamental en la lucha subsiguiente en el medio juego. Sacrificar el alfil para abrir la columna C y permitir una posible infiltración de la torre. Capturar el alfil abre la columna E, presentando una clara amenaza al rey y potencialmente desestabilizando la estructura de peones de las negras. Esta recaptura pretende simplificar, pero expone a la reina a un posible ataque descubierto. Consolidar las torres del flanco de dama en una potente batería ahora amenaza directamente con desbaratar la estructura de peones y las líneas abiertas de las negras. Reforzar la mayoría de peones en el flanco de dama crea una presión sostenida y apunta a abrir líneas de ataque. Reclamando la iniciativa central, las blancas pretenden redesplegar fuerzas y perturbar la configuración pasiva de las negras. Recuperar la columna abierta colocando a la dama en la octava fila es un paso proactivo. Reafirmando la presión en el flanco de dama, las blancas pretenden explotar las columnas abiertas y las posibles debilidades. Llevar al rey hacia el centro podría ser una apuesta por una defensa activa. Al asegurar la movilidad de la reina, esta maniobra prepara posibles avances de peones o redespliegues de tropas en las columnas abiertas. Romper la estructura de peones del flanco de dama crea nuevas vías de ataque, pero a costa de debilidades de peones. Centrar la dama en el flanco de dama abre líneas para las torres blancas, con el objetivo de explotar el debilitado peón A. Liberar la torre de su escolta de peones podría provocar escaramuzas tácticas a lo largo de las columnas abiertas. Doblar los peones inmediatamente después de recapturar abre un archivo vital para tu torre. Al desbloquear una carga diagonal repentina, este sacrificio de peón inyecta dinamismo táctico inmediato a la posición. Sacar al rey de su refugio seguro invita a complicaciones innecesarias. Aprovechar la columna abierta con la dama crea un contrajuego inmediato y presiona la debilitada estructura de peones de las blancas. Abrir una diagonal para que la dama ataque al rey ahora, lo que obliga a un reposicionamiento crucial del rey. Garantizar la seguridad del rey es primordial dadas las líneas abiertas. Se podría haber considerado un enroque hacia el flanco de dama. Desbloquear la columna D abre un camino decisivo para tu reina, amenazando con un rápido jaque mate. Sacrificar la torre para abrir líneas para la dama es un intento desesperado de complicar una posición perdida. Asegurar la dama con tempo obliga a las torres negras a tomar una decisión crítica. Proteger al rey y preparar un posible empujón de peón crea un respiro vital, desatando un poderoso sacrificio de reina para destruir las defensas del rey. Reubicar al rey en la columna H abierta ahora parece inevitable, dados los intercambios en curso y la amenaza inmediata. Liberar a la dama para amenazar mate mientras forzaba una decisión crítica sobre el débil rey de las negras. Liberando el potencial del peón pasado, este se libera en el flanco de dama, buscando contrajuego en medio del desequilibrio material. La captura de la torre abre la diagonal de la dama, un golpe decisivo en este complejo final. Con la ventaja material asegurada, las negras ahora deben consolidar las ganancias y aspirar a un camino claro hacia la victoria. La actividad del rey se vuelve primordial cuando las blancas convierten la ventaja material para empujar hacia adelante el peón pasado. Al entrar en el final de torres, las negras entregan el peón central crucial, una concesión significativa que probablemente resultará difícil de recuperar. La captura del peón elimina a un defensor negro, abriendo la séptima fila para una presión inmediata. Tomar la columna de D abre vías para que la torre se una al ataque, con el objetivo de explotar al rey enemigo expuesto. Empujar este peón hacia adelante inicia una nueva fase, potencialmente atrapando la torre de las negras o creando un peón pasado decisivo. Recuperar la columna D es primordial, pero una captura directa del peón debilita considerablemente la defensa del rey. El rey da un paso atrás, preparándose para los intercambios finales con mayor seguridad. Asegurar al rey es primordial. El monarca se reposiciona con cautela en un cuadrado más seguro en medio del material circundante. El monarca abandona su refugio y busca una participación activa a medida que se solidifica el final.
Dar prioridad a la seguridad del rey permite al monarca negro escapar de las letales filas abiertas y potencialmente consolidar sus fuerzas. Solidificar el avance del peón pasado redesplegando la torre a la séptima fila. Activar al rey desde su refugio seguro es una apuesta desesperada en este final de escasez material. El monarca avanza con cautela, buscando un papel más activo en la junta simplificada. Desplazar el rey hacia el centro ofrece una mejor protección y prepara para una posible actividad final. King ahora busca activamente influencia central, iniciando una maniobra crítica de final de juego. Recuperar el control central y prepararse para desafiar el dominio del alfil en el flanco de dama. Establecer un puesto de avanzada central en C4 tiene como objetivo controlar casillas cruciales y restringir la torre negra. Desplazar el rey a D6 es una decisión prudente, cuyo objetivo es centralizar y preparar el final de peones que se avecina. Se inició la caza del rey, lo que obligó al monarca negro a una lucha defensiva. La incursión del rey en el centro finalmente se topa con un desafío directo, lo que obliga a elegir entre la retirada o la confrontación. Forzar al rey negro a arrinconarse abre redes de mate. Proteger el avance del peón pasado ofrece ahora una mejor oportunidad de consolidar que simplemente barajar. El avance de King cierra el trato, aprovechando el poder del peón central para arrinconar al oponente.